Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a ver una serie de consejos para crear sombras realistas con Photoshop. Esto va a ser un vídeo introductorio porque a continuación os voy a compartir una serie de técnicas que son las que yo utilizo para crear sombras. Son 3 técnicas. Os voy a compartir cada técnica en un vídeo aparte para que quede todo más organizadito, pero antes de entrar de lleno en cada técnica he pensado que es buena idea compartir este vídeo porque vamos a ver una serie de consejos o tips a tener en cuenta a la hora de crear sombras para que nos queden lo más realistas posibles. No sirve de nada que sepáis una técnica de cómo crear sombras si cometéis alguno de estos errores que os voy a comentar a continuación. De fondo estáis viendo un ejemplo. Esta imagen la vamos a realizar en los tutoriales para que lo entendáis todo mejor, de una forma más práctica, porque la teoría está muy bien, pero como realmente se aprende es con la práctica. Y estáis viendo que la imagen de la izquierda tiene una sombra del chico, en este caso, que es el elemento que se ha añadido a la escena, que nos podemos creer perfectamente que estaba ahí de verdad, porque si os fijáis la sombra del chico tiene una tonalidad similar a la sombra de la ventana, que ya venía con el propio stock, mientras que en la imagen de la derecha vemos ahí que algo no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Bueno, pues la sombra del chico, que si os fijáis está súper oscura, porque es una sombra negra. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de los consejos que os voy a dar, y es lo que acabo de comentar: evitar crear sombras negras en una escena. Este es un error muy típico de principiante en Photoshop y es un error que algunas personas que ya no son principiantes lo siguen cometiendo, y el resultado pues es el que habéis visto anteriormente. Vemos que en ese trabajo hay algo que no cuadra, que no acaba de encajar, y es que las sombras negras hacen que no se vea la escena realista. En próximos tutoriales os voy a enseñar cómo crear sombras que tengan temperatura, cómo igualar el color de la sombra a las sombras que ya existan en los stocks para hacer que todo coincida. Otro consejo que tenéis que tener en cuenta, y esto yo sé que es complicado, pero bueno, poquito a poco. Hay que tener en cuenta las propiedades de la luz, que es la que va a generar las sombras. Tenemos que analizar la luz de la escena, o bien porque ya sea propia del stock o bien porque la hayamos añadido nosotros anteriormente con alguno de los tutoriales de luces que os he compartido en el canal. Los tenéis en las tarjetas del vídeo, porque dependiendo de las propiedades de esa luz, así van a ser las sombras. Las sombras son una consecuencia de la luz. Entonces hay que tener en cuenta cosas como la intensidad de la luz, si es más intensa o menos intensa. Evidentemente, si hay más luz va a haber menos sombra, porque está la escena más iluminada. Hay que tener en cuenta la dirección, hay que tener en cuenta el tipo de luz, el ángulo de incidencia, y algo que no he puesto aquí, que ya es el número de luces, porque no es lo mismo las sombras de un elemento que está iluminado por una sola fuente de luz que un elemento que está iluminado por varias fuentes de luz, que puede incluso llegar a tener varias sombras. Yo ahí ya no me meto, no me quiero complicar tanto. Vamos a trabajar solo con una fuente de luz y así no nos complicamos. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque dependiendo de ellas la sombra va a ser de una manera o de otra. Y todo esto lo vamos a ver en los tutoriales, no os preocupéis. Otra cosa a tener en cuenta es que hay que crear las sombras de contacto, las sombras propias y además las proyectadas. Es decir, yo sé que la mayoría de tutoriales solo os enseñan a crear la sombra proyectada y encima os la enseñan a crear en color negro, lo cual está fatal. Olvidaros de eso, por favor. Pido disculpas porque yo también he enseñado a hacer eso en alguna ocasión. Pero al igual que pueden existir varias luces, la luz ambiental, la luz principal, la luz propia o la luz reflejada, pues también existen varias sombras. Está la sombra de contacto, que es la sombra que hace que cuando nosotros veamos algo en un trabajo realmente nos creamos que sí que está ahí tocando esa superficie. Es decir, es la que evita el efecto de que las cosas floten. La sombra propia y la sombra proyectada, que es la que todo el mundo conoce, que es la que se suele dibujar pues sobre la superficie, puede ser el suelo, una pared, etc. Tenéis también información acerca del tema luces y sombras en la guía de secretos de fotomanipulación, que os la voy a dejar también en las tarjetas del vídeo. Otro consejo a tener en cuenta, y este también es un error de novato,
Y es que las sombras en el aire no existen, así que vamos a tratar de evitar a partir de ahora proyectar sombras en el aire. Y ya por último, y este es el mejor consejo que os puedo dar, buscar referencias. Así es como yo he aprendido y como yo estoy aprendiendo, porque todavía sigo en ello. La mejor manera de aprender y entender el tema de luces y sombras es buscar referencias. Podéis hacer un ejercicio muy simple, que es mirar por la ventana, por ejemplo. El paisaje o la escena que veáis habitualmente por vuestra ventana. Fijaros qué sombras hay un día de luz a pleno sol y qué sombras hay en esa misma escena un día nublado. Vais a ver que es algo completamente diferente. El día de sol va a haber sombras más intensas, con un borde más definido. El día de lluvia prácticamente no va a haber sombras, o si las hay son casi imperceptibles. Y se trata de la misma escena. Otro ejercicio que podéis hacer: encender la luz de vuestra mesilla o la luz del techo y mirad qué tipo de sombras se forman en los objetos de la habitación. Mirad qué pasa cuando acercáis un elemento a la bombilla de la lámpara y qué pasa cuando lo alejáis. Así que bueno, este es el vídeo introductorio, espero que os sirva para que tengáis en cuenta estos detalles a partir de ahora. Os compartiré en el canal, como he dicho, diferentes técnicas para crear sombras. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas, vamos a practicarlos. Si cometéis alguno de estos errores a la hora de crear sombras, me gustaría que me lo dijeseis abajo en los comentarios. Y recordad suscribiros al canal para que pueda compartiros lo antes posible los tutoriales de las técnicas para crear sombras. Sin más, yo me despido, hasta un próximo vídeo.